Argel, reina del Mediterráneo. Levantada a la orilla del mar, tiene 15 kilómetros de longitud y 6 de ancho. Nacida en la antigüedad, ciudad eterna, Argel cuenta con 3,5 millones de habitantes. Codiciada durante siglos por todos los soberanos del Mediterráneo, Argel alberga valiosas joyas. Entre ellas, la colección más asombrosa de arte universal africano y del Oriente Medio que se puede admirar en su Museo de Bellas Artes. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo de Bellas Artes de Argel, Argelia. $8,000 obras, 4.200 metros cuadrados de exposición. Desde el Renacimiento hasta el arte argelino moderno, el Museo de Bellas Artes de Argel ofrece al público 7 siglos de historia del arte. Yo pinté este lienzo, lleva mi firma, Rasim. Un apellido que marcaría mi vida para siempre, porque en árabe Rasim significa pintar, y la pintura lo ha sido todo para mí. Mi nombre completo es Mohamed Rasim. Nací en Argel en el siglo XIX y fallecí en el XX. Fui yo quien ilustró la primera edición francesa de Las 1001 noches. Historias y cuentos he escuchado muchos, pero hay uno que me gustaría relatarles. Es la historia de un reencuentro, la del arte occidental con el arte de Oriente. Pero antes de comenzar con mi relato, conozcamos el escenario, el Museo de Bellas Artes de Argel. Estamos en 1930. Se cumplen 100 años de la llegada de los franceses a Argelia, y para celebrar este aniversario se levanta un nuevo y flamante museo. Las obras comienzan en 1928, al este de Argel, sobre un acantilado frente al mar. El primer director del museo se llama Jean Alassar. Su misión es presentar al público una visión completa de la historia de la pintura. Obra tras obra, desde las antiguas escuelas hasta el comienzo del siglo XX, Jean Alassar adquiere telas firmadas por los más grandes maestros. Nombres que marcaron para siempre la historia del arte universal. Hasta su encuentro con el arte occidental, el arte árabe musulmán solo servía para ornamentar mezquitas, libros y objetos de uso cotidiano. No se representaban seres humanos ni desnudos. Representar la naturaleza podría interpretarse como un intento de imitar la creación divina, lo cual es pura vanidad. Nuestro arte era ornamental y sagrado. Nuestros arabescos, nuestras decoraciones se hacían entrelazando formas geométricas, motivos florales y caligráficos,
y tenían como objetivo fascinar al público, hacer que se perdiera en los límites de la percepción espiritual del mundo y de la creación divina. En Occidente se pintaban lienzos donde se representaba a Dios. En nuestra cultura lo más parecido a ese antiguo arte tuvo su apogeo en el siglo XIII. Pero no se pintaba sobre caballete, las obras eran minúsculas y discretas. En este arte exquisito mis antepasados argelinos eran auténticos especialistas. Originario de China, llegó a Persia y después a la India gracias a los mongoles, extendiéndose después a Turquía y Argelia con el nombre de el arte de la miniatura. Tras descubrir el arte religioso occidental, Razim se adueña del arte de la miniatura. Le aplica algunos conceptos y técnicas tomadas del arte occidental, como la perspectiva, y ejecuta una verdadera obra de arte, la historia del Islam, desde la Égira hasta comienzos del siglo XX. Se dice de mi representación de la historia del Islam que es una obra de arte. Si es así, habré servido bien a mi creador. La miniatura, como nuestra escritura, se lee de derecha a izquierda, y todo comienza aquí, cuando nuestro profeta Mahoma recibe del arcángel Gabriel la revelación del Corán. Después dibujé, escena a escena, un hermoso viaje a través del mundo musulmán y de su larga historia. Esta es la Kaaba de la Meca. Este el Taj Mahal, joya de la arquitectura musulmana. Victorias, batallas, espiritualidad. Aquí tienen a uno de nuestros héroes, Heireddin Barbarroja, protegiendo a Argel, la Blanca, con su fuerte brazo. Las orillas del Bósforo, con las cúpulas de Santa Sofía. En el centro, Mehmed II, fundador del Imperio Otomano, la Sublime Puerta. Se dice que en la India y Pakistán, donde hay grandes ejemplos de este arte, los artistas usaban pinceles hechos con pelos de cola de ardilla. El más fino tenía solo 3 cerdas. Aquí, en Argel, yo usaba pinceles hechos con pelo de gato. Las miniaturas son tan finas que resultan extremadamente frágiles. En el Museo de Bellas Artes de Argel, las obras de Razim se exponen dentro de la vitrina de los sellos, donde las condiciones de conservación son óptimas. En 1930, con ocasión de la inauguración del museo, Jean Al-Assar compró 2 de mis miniaturas. Y como su propósito era exponer ante el público un completo abanico de la historia del arte universal, reunió numerosos sellos procedentes de todas las escuelas. En 2003, para celebrar el año de Argelia en Francia, el Louvre se asoció con el Museo de Bellas Artes de Argel. Los 2 museos escogieron las obras a exponer en París entre las adquisiciones de Jean Al-Assar en la vitrina de los sellos. Entre ellos encontramos muchos esbozos. Los bosquejos sirven a los pintores para idear la distribución de las figuras en los lienzos de grandes dimensiones. Cuando viajan, sin caballetes y sin pinceles, realizan croquis que servirán como base de las obras definitivas. Desgraciadamente, debido a que las medidas de conservación en la época de Al-Assar eran todavía algo rudimentarias, muchos esbozos no han soportado bien el paso del tiempo. Encajonada entre el desierto y el mar, el clima de Argel es muy particular. Llueve de noviembre a febrero, mientras que durante el verano las temperaturas pueden alcanzar los 45 grados a la sombra. Calor y humedad, una meteorología que ha demostrado ser nefasta para las telas y los sellos comprados por Jean Al-Assar en el transcurso de los años 30, 40 y 50. Por eso el museo cuenta con un taller de restauración donde se recuperan y se restauran las colecciones de la época para ser de nuevo clasificadas y expuestas dentro de un contexto museológico que atienda a las normas de conservación más modernas.
En el centro del museo se encuentra la biblioteca. En la época de Al-Azhar, sus 300.000 libros sobre arte la situaban en la primera división de las bibliotecas del Mediterráneo. Hoy el Museo de Argel tiene ya 83 años. Nombrado monumento histórico en 1998, un equipo de arquitectos trabaja sin descanso en su conservación y renovación. A Jean Al-Azhar le gustaban los orientalistas y dotó al museo de varios lienzos emblemáticos. En ellos se pueden apreciar las diversas corrientes de este género y la evolución con el paso del tiempo de la mirada de Occidente sobre Argelia y su pueblo. En el siglo XIX, acompañando el avance del ejército francés, varios pintores aventureros se lanzan al descubrimiento de este nuevo territorio bañado de luz, rico en color y nuevas estéticas. Uno de los primeros en desembarcar fue Eugène Delacroix en 1832. Nuestro Magreb le ofrece una revelación iniciática. Pinta numerosos lienzos. Este está inspirado en una obra de Oscar Wilde. En ella se cuenta la aventura de un enamorado que persigue a caballo a los raptores de su amada. Seducido por Argel, Delacroix se muestra atónito ante el comportamiento de su país. Escribe en su diario: Con nuestros francos y nuestras gorras hemos introducido en la tierra africana un clima diferente y unas nuevas condiciones de existencia. Los soldados pintores no tienen su misma libertad. Sus pinceladas deben glorificar los hechos y las gestas de Francia. Testigos directos del avance del ejército, estos pintores soldados también intervienen en las batallas. Cuando las representaban, pintan algo que han vivido. Sus obras sirven para documentar una época. Esta es la ciudad de Constantina pintada al día siguiente de su caída. El ejército francés abrió una brecha en su muralla para entrar en la ciudad, y así es como se llama esta obra, La Brecha. Mohamed Rasim no se olvida de las gestas y la grandeza pasada de Argel. Las recuerda dentro de una suntuosa serie de miniaturas. En ellas celebra al formidable Hayreddin, también llamado Barbarroja, y a su flota de Argel, tan poderosa durante el siglo XVI que Francisco I solicitó su ayuda contra la Armada española. Hacia finales del siglo XIX, con la seguridad que proporcionaba una mayor presencia francesa, desembarcaron numerosos pintores más. Llegan ávidos de exotismo. En Europa la desnudez escandaliza. Pero si es oriental, el desnudo resulta inocente porque se interpreta como una fantasía desconocida. Los orientalistas explotan el filón del serrallo. Sobre el lienzo se representan mujeres desnudas entre el vapor del agua, bellas inaccesibles que llamamos odaliscas. Subyugados por la belleza y la audacia de las obras orientalistas, los argelinos se sorprenden ante las representaciones que hacen estos pintores de sus costumbres. Mohamed Rasim llevó un paso más allá sus préstamos del arte occidental y elevó los puntos de perspectiva, dando una versión biográfica de la vida cotidiana de las mujeres de su ciudad. Aquí las vemos reunidas en una terraza. En Argel, las terrazas se comunican entre sí, de modo que las mujeres pueden visitarse sin necesidad de pisar la calle. Pero Argelia no es solo Argel y sus escenas palaciegas. Algunos pintores van más allá de las apariencias. Viajan al sur y enriquecen el orientalismo con su espíritu viajero y descubridor. El cielo sin nubes sobre un desierto sin sombras. La luz, principio de la pintura, aumenta a cada paso. La sombra es transparente y ligera. País solitario y vacío, donde la noche cae como un desmayo. La paz del desierto ha entrado en mi alma. Estas palabras son de Fromentin, pintor enamorado del desierto que llegó del Louvre para exiliarse en la arena. Llegó a sentirse tan identificado con el alma árabe y la austeridad del desierto que escribió: El arte está en la simplicidad. El arte es la austeridad. A otros artistas orientalistas como Etienne Dinet les gusta tanto el país, su pueblo y sus valores que luchan por la igualdad de derechos entre los argelinos y los colonos franceses. Cuando se convierte al Islam, Dinet sueña con una alianza franco-musulmana. Conocí a Etienne Dinet, rebautizado Nasreddin Dinet. Fue uno de los primeros en animarme a que prosiguiera con mi arte.
Después de su conversión y su peregrinaje a la Meca, escribió un libro sobre el profeta y me pidió que lo ilustrara. Gracias a ese trabajo, recibí el encargo de ilustrar Las 1001 noches. Jean Alassar, amigo personal de Rodin, también consiguió varios de sus excepcionales bronces para exponerlos en el museo. A sus ojos, el arte menor no existía. Decía de la escultura que entre todas las bellas artes, la escultura es el arte del equilibrio y de las formas armoniosas. Tras obras imprescindibles como las de Rodin, Bourdet o Meilhaut, Jean Alassar favoreció a escultores instalados en Argel. Entre ellos, Belmondo, nombre por todos conocido gracias a su hijo que se convirtió en un actor famoso. En el Museo de Bellas Artes de Argel nos encontraremos con toda su familia, desde su abuelo hasta su madre, la señora Belmondo. El tiempo pasa. Me marché de Argel para recorrer el mundo. En toda Europa había una gran demanda de mis obras y un buen día me otorgaron la más alta distinción, el Gran Premio de las Artes de Argelia. Ese mismo año me convierto en profesor de la Escuela de Bellas Artes de mi querida Argel. Los italianos tienen la Villa Médicis, los españoles la Casa de Velázquez. A pocos pasos del Museo de Bellas Artes, Argel también tiene su villa, Darab el Tif. La flor y nata de los jóvenes artistas franceses sueñan con ser admitidos. En Argel hay grandes maestros y la promesa de enriquecerse culturalmente en el contacto con otra civilización. Dentro de los muros de esta villa ven la luz cientos de obras. La escuela de Argel está en todo su apogeo. He sido afortunado de tener entre mis alumnos tanto a jóvenes europeos como a nativos de Argelia. Fue un periodo propicio para que los artistas argelinos adquirieran técnicas pictóricas occidentales. El arte del caballete entra en nuestras vidas. Nuestros pintores aprenden a usar todas las herramientas del arte universal. Carboncillo, acuarela, pastel. La escuela de Argel está en pleno apogeo. Sin embargo, todo esto rompe con la antigua tradición clásica, la de la miniatura persa, mongola, árabe y turca. Le gusta mucho innovar. Por eso solemos decir de él que es un renovador del arte de la miniatura. Innova e introduce en sus miniaturas preceptos, conceptos estéticos que no son tradicionales, sino todo lo contrario. Son conceptos modernos del siglo XIX y principios del XX. Aquí vemos una miniatura absolutamente fabulosa. Se llama Noche de Ramadán. Noche de Ramadán. Puse el punto de fuga muy alto, en el cielo, cerca de esta luna que señala el fin del ayuno. Debajo la ciudad se despereza y la vida recupera lugar. Todo un mundo en miniatura se agita, lleno de actividad. Una mujer acompañada de su sirvienta va a los baños turcos. Unos niños bailan alrededor de un músico y otros llenan sus cántaros en la fuente. Argel está lleno de detalles, de sutilezas. Esta es una miniatura impresionante que seguramente tardó meses y meses en terminar. Es una de sus obras más bellas. La autoridad colonial percibe las miniaturas de Mohamed Razim como celebraciones inofensivas y nostálgicas del pasado. Sin embargo, sus jóvenes alumnos, como Mohamed Teman, que pintó este hombre con traje azul, no cometen el mismo error. Ven en las obras de su maestro las raíces vibrantes de sus tradiciones culturales.
comienzan la búsqueda de una identidad a su imagen y semejanza, algo que solo les pertenezca a ellos. Pero antes de dar con ella, los acontecimientos se aceleran y la historia los atrapa. Estalla la guerra de liberación. La nueva generación de artistas argelinos de golpe se compromete con la libertad. Los artistas denuncian lo absurdo del colonialismo, rechazan el folclore orientalista, se oponen a las injusticias. Lo que los jóvenes pintores buscan a través de su rebelión es recuperar el verdadero rostro de su país y de su pueblo. Independencia de Argelia. La creación de un nuevo Estado, fruto de la dedicación y el valiente esfuerzo del pueblo argelino y de sus representantes durante todos estos años. Yo les felicito. Yo les felicito como presidente de Estados Unidos y les felicito en nombre del pueblo estadounidense. En 1963, la primera misión del nuevo equipo es la de reabrir el museo y exponer obras a mayor gloria de los combatientes y la nueva nación. Es la corriente que llamamos realismo socialista. No hay victoria sin la voluntad de Dios, dice el Corán. Este es un homenaje al patrón protector de Argel, Sidi Abdelrahman. He aquí la mezquita que alberga su mausoleo. Desde que descansan allí sus restos, esta mezquita y la ciudad blanca de Argel disfrutan de la bendición eterna del gran sabio. Pero poco después, Mohamed Rasim ve cómo se rompe el espejismo de paz y de armonía recién conseguido. En 1975 sufre una muerte violenta. Los asesinos siguen en libertad, pero en una esquina de la mezquita que él tanto amaba, su tumba le protege para siempre de la vileza de este mundo. Les he prometido una historia. ¿Creen que acaba aquí? ¿Acaso no es el arte más fuerte que las armas? Independencia, desaparición de los maestros y de los mitos fundadores y nacimiento de una nueva generación de artistas argelinos. Entre ellos se encuentra el joven pintor Mohamed Khada, que toma ahora la palabra. Creo que un país sin artistas es un país muerto. Espero que el nuestro esté vivo. Formada en el arte universal, esta generación en alza sabe que los artistas europeos crearon el cubismo inspirándose en la estética de las máscaras africanas. Y ahora descubren que las ilustraciones de sus ancestros, antes despreciadas, que este arte árabe-musulmán, donde se mezcla caligrafía y abstracción de formas, ha tenido una gran influencia en el arte de Matisse, Mondrian y Paul Klee. El arte universal, en su evolución más moderna y sutil, se inspira en el arte oriental. Por lo tanto, Mohamed Khada y aquellos artistas de su generación, apartados de los excesos nacionalistas del realismo socialista, se reconcilian con su identidad magrebí. Basan sus composiciones sobre la grafía árabe. Khada inventa los alfabetos libres. Benanteur, Mesli, Gelée, Martínez y muchos otros mezclan el arte de la caligrafía con la abstracción de las formas. Un nuevo estilo emerge de los talleres de Argel, la escuela del signo. En el transcurso de los años, los artistas más jóvenes reafirman su independencia y su revolución frente al sobresalto político. Recuperan el trabajo de sus ancestros, que hacían grabados en metal y madera, teñían la lana, modelaban la arcilla y dejaban la huella de su paso por este mundo sobre su alma como un tatuaje. En árabe, tatuaje se dice Aushem. Así nace el movimiento Aushem, y sus miembros afirman que el arte es más fuerte que las bombas. Y ahora sí que hemos llegado al final de nuestra historia. Es una especie de respuesta a la pregunta eterna: ¿imita el arte a la vida o es la vida la que imita al arte? En realidad ambos se alimentan mutuamente, y lo mismo ocurre entre el arte de Occidente y el de Oriente. No podemos hablar de influencia, sino de enriquecimiento mutuo. ¿Acaso no queremos que los niños reconozcan en el arte la prueba de que la libertad realmente existe? ¿Acaso no está en cada obra, como en cada uno de ellos,
y en cada uno de nosotros? Soberanos del Mediterráneo, Argel alberga valiosas joyas. Entre ellas, la colección más asombrosa de arte universal africano y del Oriente Medio que se puede admirar en su Museo de Bellas Artes. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo de Bellas Artes de Argel, Argelia. Mi nombre completo es Mohamed Rasim. Nací en Argel en el siglo XIX y fallecí en el XX. Fui yo quien ilustró la primera edición francesa de Las Mil y Una Noches. Historias y cuentos he escuchado muchos, pero hay uno que me gustaría relatarles. Es la historia de un reencuentro. La del arte occidental con el arte de Oriente. Pero antes de comenzar con mi relato, conozcamos el escenario, el Museo de Bellas Artes de Argel. Estamos en 1930. Desde el Renacimiento hasta el arte argelino moderno, el Museo de Bellas Artes de Argel ofrece al público 7 siglos de historia del arte. Yo pinté este lienzo, lleva mi firma, Rasim. Un apellido que marcaría mi vida para siempre, porque en árabe Rasim significa pintar, y la pintura lo ha sido todo para mí. $8.000 obras, 4.200 metros cuadrados de exposición. Argel, reina del Mediterráneo. Levantada a la orilla del mar, tiene 15 kilómetros de longitud y 6 de ancho. Nacida en la antigüedad, ciudad eterna, Argel cuenta con 3,5 millones de habitantes. Codiciada durante siglos por todos los soberanos del Mediterráneo, Argel alberga valiosas joyas. Entre ellas, la colección más asombrosa de arte universal africano y del Oriente Medio que se puede admirar en su Museo de Bellas Artes. Tesoros olvidados del Mediterráneo. Yo pinté este lienzo, lleva mi firma, Rasim. Un apellido que marcaría mi vida para siempre, porque en árabe Rasim significa pintar, y la pintura lo ha sido todo para mí. Mi nombre completo es Mohamed Rasim.
Nací en Argel en el siglo XIX y fallecí en el XX. Fui yo quien ilustró la primera edición francesa de Las Mil y Una Noches. Historias y cuentos he escuchado mucho. $8.000 obras, 4.200 metros cuadrados de exposición. Desde el Renacimiento hasta el arte argelino moderno, el Museo de Bellas Artes de Argel ofrece al público 7 siglos de historia del arte. Argel, reina del Mediterráneo. Levantada a la orilla del mar, tiene 15 kilómetros de longitud y 6 de ancho. Nacida en la antigüedad, ciudad eterna, Argel cuenta con 3,5 millones de habitantes. El Museo de Bellas Artes de Argel, Argelia,